de la operación, que es 632.000, pero con la pérdida por diferencia de cambio, esta ganancia neta va a ir disminuyendo. Esta es mi ganancia neta. En el primer caso, como verán, el margen financiero no tiene poco efecto. De las ganancias operativas que he generado, la pérdida por diferencia de cambio es 90.000 y finalmente estoy obteniendo 542.000. Acá todavía no tengo ninguna cobertura, solamente subió el tipo de cambio de 3.16 a 3.25. Bien, por otra parte, me piden que calcule cuál es el resultado si el tipo de cambio cae a 3.09. Si cae a 3.09, entonces al final de los 60 días yo solo debería haber pagado este millón multiplicado por el tipo de cambio spot. Ya cayó. Debería haber pagado 3.090. Y acá puedo calcular una ganancia, ¿no? En este caso, al parecer, va a haber ganancia, porque de lo que debía haber pagado, 3.160, le retiro los 3.090, son 70.000 de ganancia. Esta es ganancia por diferencia de cambio. No viene del operativo, viene del financiero, ¿no? Ganancia por diferencia de cambio. Pero ganancia, en fin. ¿Cuál sería la ganancia total neta? Lo que yo obtengo en el margen operativo y ahora le sumo la ganancia financiera. Aquí me fue bien. Cuando el tipo de cambio cayó, mis ganancias aumentaron a 702, mientras que cuando el tipo de cambio subió, mis ganancias se redujeron en 90.000 por la pérdida por diferencia de cambio. Esto es, de hecho, si nos aventuramos a tomar posiciones que tienen riesgo de tipo de cambio y no tomamos ninguna cobertura. Eso pasa, ¿no? Si es pequeño, probablemente lo hagas, ¿no? Porque tomar cobertura también tiene costo. Pero si el efecto es importante, vamos por lo seguro. Vamos a tomar un derivado del sistema financiero. Vamos a tomar un forward. Y lo que hacen los bancos para calcular, esto lo hacen todos los bancos, ¿no? Para calcular ese tipo de cambio forward, es utilizar sus tasas, sus tarifarios, tanto de tasas activas, pasivas, de moneda nacional y moneda extranjera. ¿Sí? Y dependiendo del cliente, le aumenta un spread, ¿no? Si consideran que el cliente es muy riesgoso. Pero de cualquier forma, el tipo de cambio forward sale de la tasa activa, moneda nacional, y la tasa pasiva en moneda extranjera. ¿Me ayudan con esto, por favor? Empezamos. Tipo de cambio forward. Tipo de cambio spot. Spot. 3.16. 3.16. Excelente. ¿Qué más? Uno más. 5.55. Esta es activa moneda nacional. 60 días. 6.50. Ajá. 6.050. Listo. Elevado a la 60,060. Muy bien. Eso, ahí se van a equivocar los que no vinieron. Vamos a ver, acuérdense de mí. Elevado. Todo este tarifario son anualizados. Los tengo que transformar al caso de la inversión. Son 60 días sobre 360. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dividir.
Ajá. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Mucho gusto. Luego dividimos, ¿no? Entre 1 más 5.10%. 5.10. Está por acá, ¿no? Son tasas pasivas en dólares, plazo 60 días, 5.10. Ahí está. Y finalmente lo elevamos. 60 entre 360. Ok, eso es todo. Tenemos el tipo de cambio forward construido con los tarifarios del banco, con las tasas activas y tasas pasivas. Y hemos transformado este tarifario, que por lo general son tasas anualizadas, lo hemos transformado de acuerdo a nuestras necesidades, porque este forward es solamente para 60 días. Por eso es que elevamos la tasa 60 sobre 360. Y está. Con el tipo de cambio forward, si el tipo de cambio sube a 3.2, 3.3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, no me voy a preocupar, porque yo siempre voy a pagar 3.1647 por cada dólar. ¿Cuánto deberíamos pagar al final $1.000.000 por el tipo de cambio forward? Ese debería ser mi pago, ¿de acuerdo? Fácil, no se lo cuenten a nadie, los que ustedes han venido. 2 puntos en el bolsillo. ¿Sí? Listo. Uno más. Similar, ¿ya? Algo parecido. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Adelante. Bien, un ejercicio más de forward. Claro, esta fórmula, ojo, cuando la activa en soles está en el numerador y la pasiva en dólares está en el denominador, esta fórmula te sirve para comprar monedas, para posiciones largas, cuando necesitas coberturarte comprando monedas. Pero el siguiente caso es al revés. Acá no quiero comprar monedas, acá quiero vender monedas. ¿Y qué es lo que cambia? Lo único que cambia la forma de la fórmula es el interés. Acá el activo y acá es pasivo ahora. Y en el denominador era pasiva en moneda extranjera y ahora es activa en moneda extranjera. Lo único que cambia, todo lo demás es triparios, ¿no? Veamos este ejemplo nuevamente. El señor Juan Pérez, tiene una empresa exportadora de espárragos. Se encuentra preocupado por la revaluación que viene mostrando el nuevo sol, ¿no? La revaluación, ¿sí? De hecho, ¿no? Yo soy exportador. Si el sol está revaluándose, lo que significa que el tipo de cambio está cayendo. Yo soy exportador, yo cobro en yenes, yuanes, rupias, pesos, adelante señor, libras, reales, cualquier moneda extranjera, pero si el sol se está revaluando, quiere decir que el tipo de cambio está cayendo. Y al momento de cobrar esos pesos y cambiarlo por moneda nacional para poder atender los pagos de planillas, alquileres, proveedores, en moneda nacional, voy a recibir menos soles por cada dólar. Esa es mi preocupación, ¿no? Del exportador. Que el tipo de cambio caiga. Si el tipo de cambio cae, al momento de convertirlo en moneda nacional, se va a ver afectado. Sus márgenes van a bajar, puede perder inclusive, ¿no? Todo por el tipo de cambio. Bien,
A ver, entonces, este señor Juan Pérez tiene una empresa exportadora de espárragos, se encuentra preocupado por la revaluación que viene mostrando el sol frente al dólar en las últimas semanas. Desea cubrirse del riesgo de pérdida de valor de una cuenta en dólares. Exporta, facturado en dólares, a una empresa americana dentro de los 90 días por un monto de $500,000. Si el tipo de cambio spot en la fecha actual, hoy que vamos a hacer la operación, es de 2.8 soles, es el tipo de cambio spot, con respecto al dólar, y las condiciones de las tasas de interés que ofrece el banco para el plazo de 90 días son las siguientes. Aquí está el tarifario del banco. Estas son sus tasas de interés en moneda nacional y en moneda extranjera, tanto la activa como la pasiva. Y son tasas efectivas anuales. Ojo, efectivas anuales, están anualizadas. Me pide calcular el tipo de cambio forward. Muy bien, importe $500,000, ¿no? $500,000, está por acá, $500,000. El tipo de cambio spot, 2.8. Tipo de cambio spot, 2.8. El plazo que requiero para este forward, para esta venta de dólares, es de 90 días. Y ahora pretendo calcular el tipo de cambio forward. Ahora, nuevamente su ayuda, por favor. 2.8. 2.8. Gracias. Por Multiplicamos. 1 más 3.42. Correcto. Va la tasa pasiva en soles. Y lo elevamos 90,360. ¿Ya está? Entre 1 más 5.23. Correcto. Y finalmente lo elevamos, ¿no? Al plazo que requerimos, que son 90 días. ¿Por qué lo elevamos? Porque estamos transformando. Estas tasas son tasas efectivas anuales y las queremos para 90 días. 90 entre 360. Ya está. Nomás. Listo, ahora sí. Ya tenemos, con esto tenemos el tipo de cambio forward para una operación corta de moneda extranjera, ¿no? Vamos a venderle $500,000 al banco y el banco nos está proponiendo este tipo de cambio forward que lo construye a través de su tarifario de tasas activas y tasas pasivas en moneda nacional y en moneda extranjera. ¿Cuánto voy a cobrar de forma segura al final de los 90 días? Vamos a cobrar el $500,000 que le estamos vendiendo al banco por el tipo de cambio forward. Esto me da 1.393.000. ¿Qué pasa si el tipo de cambio cae por debajo de 2.7879? No pasa nada para nosotros, ¿no? Nosotros siempre vamos a cobrar 2.7879. Bueno, y si cae, bueno, en realidad vamos a ganar, ¿no? Gana. La empresa gana. Y si sube. Correcto. Si sube ya perdemos. Dejamos de ganar. Así es, dejamos de ganar. Bien. Las fijas, ¿ah? Claro, ustedes han venido, pues, ¿no? Por algo, por lo menos, ¿no? De esfuerzo. ¿Qué somos? ¿De 30? ¿Somos 10? Aprueben, no cuente, profe, no cuente. Punto adicional, profe. Punto adicional. 2 puntos para Tirino a las 6:30. Ah, temprano, ¿no? Bien, hoy día quién juega, algo más importante, ¿no? Hoy Argentina. Todo Argentina tiene que ser, ¿no? Todo Argentina. Toda mi versión del ciclo 2026.
El título. ¿Cuánto cobran? A propósito, ¿cuánto cobran acá para el título? ¿Sabes? ¿El título? ¿De bachiller? ¿Cuánto? ¿Dólares? ¿Soles? Para el bachiller. Para el título. Para el título. Ah, Pero el bachiller te cobra. para el título creo que todo eso se ¿El bachiller Sí. no tiene costo? No, Había sí, salido sí, algo, había sí. salido algo recién. Algo, bueno, yo leí un poco, no recuerdo dónde, pero que ya no iba a haber costo el bachiller, supuestamente. Porque para los que están en EPE son como 6.000 soles para el título. Hay que juntar. Para eso puede ser, señora. Hasta abogar, No ¿no? sé, Todo acabó creo que sí es 6.000 por el título. Debe ser así, ¿no? Sí, porque dice que es la cuota de 1.520. Ya. Creo que son 4 o 5. Sencillo. Bueno, estamos en San Isidro también, pues, ¿no? Por favor. Ya está. Listo. Vamos a guardarlo y vamos a subirlo, ¿ya? Pues no, en diferentes periodos. Un solo contrato señalando la tasa de interés o el tipo de cambio que voy a utilizar en cada uno de los periodos. El banco va a hacer la misma operación, va a chequear su tarifario, ¿no? Va a ver las proyecciones, va a consultar el riesgo del cliente, ¿no? Y va a proponer un tipo de cambio forward o una tasa de interés forward, ¿no? A futuro. Pero un swap es eso, ¿no? Cuando hay varios flujos. Bien, a ver. Dice, una empresa adquiere una deuda por 100.000. La empresa tiene una deuda por 100.000. A una tasa anual, ¿no? La tasa SOR, la tasa de referencia internacional, más un spread de 3%. ¿No? Por el riesgo de la compañía, por el país donde está ubicada, 3% más. Por un periodo de 5 años. En resumen, esta empresa lo que tiene es una deuda a tasa fija o tasa variable. Variable, correcto. Es la SOR más 3. Al principio, el raciocinio de entrar a este contrato swap de la empresa, de la compañía, ¿por qué quisiera intercambiar su tasa variable para obtener una tasa fija? ¿No? Y lo que su compañera nos explicó era por las perspectivas que tiene sobre la tasa. Esta empresa, de hecho, está pensando en que las tasas internacional, la tasa SOR, va a subir. Y si sube, va a tener que pagar más interés, porque es la SOR más 3%. Si esta tasa internacional sube, va a tener que pagar más interés, más costo financiero, menos margen, menos utilidad neta. Y evidentemente no quiere eso. Por eso le toca la puerta a otro banco para que firmen un contrato de swap. Un contrato que le va a permitir intercambiar flujos, pero ahora esta compañía va a recibir la tasa fija y va a entregar la tasa variable. Bien.
Entonces, una empresa adquiere una deuda por 100.000 a una tasa anual SOR más 3% por un periodo de 5 años, considerando que el pago es el método americano, ¿no? El pago que lo conocemos como bullet, son pagos anuales, se pide determinar cuál es el flujo resultante si se firma un contrato swap, fijando una tasa de interés, una tasa SOR forward de 2.4. Esta que era flotante, que no sabía cuánto es porque sé que cambia en cada periodo, va moviéndose. Ahora el banco me la está fijando en 2.4. Estoy entregando mi tasa variable y estoy recibiendo del banco la tasa fija a 2.4. Lo que aquí era variable del SOR, ahora ya no va a ser variable, sino va a ser un componente fijo de 2.4%. Ahora yo me comprometo a pagar una tasa fija sobre un nocional de $100.000 por un periodo de 5 años. El método de amortización es método bullet, método americano, y los pagos se realizan de forma anual. Muy bien. Me piden calcular el flujo resultante si se firma un contrato swap fijando una tasa de interés sobre la SOR forward de 2.4 anual. Hay que calcular el flujo, hay que hacer una especie de cronograma para estos flujos, y luego me dice ¿qué sucede si en el mercado, porque la SOR se mueve no todos los días, qué sucede si en el mercado y específicamente en un periodo? Yo sé que todos los años las tasas van a cambiar, pero me pide que averigüe si en el año 3 asuma que el movimiento de la tasa SOR es 4% en el año 3, ¿cuál es el flujo de liquidación del swap en ese periodo? ¿Cuál es el flujo y quién lo paga? ¿No? ¿Lo pago yo, empresa, o lo paga la empresa que realizó el swap conmigo? Y por otro lado me dice, bueno, para el año 4, asuma que las tasas SOR en el mercado cayeron a 1.5. Me pide que establezca el flujo de liquidación. Este flujo de liquidación es para cancelar este primer contrato. Ojo, este contrato no se ha muerto. Este permanece vivo. Es una tasa variable más el 3%. En el año 4 vamos a asumir que las tasas del mercado es 1.5, la tasa SOR es 1.5. Calculemos el flujo de liquidación del swap en ese periodo. ¿Quién debe pagar, no, ese flujo? Bien. Ok. Entonces, el contrato es por 5 años. La tasa de interés es la SOR más 3%. El nocional es $100.000. El método de pago es el americano. Luego los pagos son anuales. Un flujograma de estos pagos, método americano, sabemos que es interés, 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 y en el último año el último interés más el principal. Bullet, ¿no? Americano. Ahora, la tasa de interés anual es la SOR más el 3%. Es spread de 3%. La tasa de interés anual. La tasa de interés anual multiplicada por el monto de la deuda me va a dar el interés. La tasa SOR más el spread por el monto me va a dar el interés. Bien, empezamos calculando ese interés. Son los 100.000. Ahora la tasa forward con la que firmé el contrato
es de 2.4. Esto que no sabía, esto que era flotante, que cambiaba, el banco que aceptó firmar el swap conmigo estableció que sea 2.4. Entonces, estos 2.4 más el 3% de la parte fija de la tasa será 5.4. 5.4. Y sobre los 5.4 yo voy a pagar intereses anuales. Para el primer año pagamos solo el interés. El segundo año solo interés, es bullet. Tercer año interés. Cuarto año interés. Y quinto año interés. Como es bullet, la parte de la amortización se paga al final y vamos a amortizar los 100.000 al final. Ahora puedo construir el servicio de deuda de forma anual, que es la sumatoria interés más principal. ¿Cómo es en inglés? ¿Así? Gracias. Listo. Los flujos anuales, ahí están, flujos anuales y flujos anuales. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Ahora sí. Me pide que me enfoque en el año 3. En el año 3 me dice, la tasa SOR en el mercado va a estar 4%. Sí, la tasa SOR todos los años cambia, pero me pide que calcule el año 3. En esta oportunidad solo el año 3. No es que los demás años no cambien, también van a cambiar los demás años, pero el ejercicio me pide solamente calcular el año 3. Y me dice que la tasa SOR estaría en 4%. ¿Cuál es el flujo de liquidación del swap en este periodo? ¿Cuánto hay que pagar por el swap en este periodo? Entonces, por aquí, la tasa SOR es 4%. En el año 3 es 4%. 4%, ¿no? Más el 3% del spread, 7%. Por lo tanto, yo debería pagar estos 100.000 por la tasa del 7% en el año 3. El pago del interés debería ser 7.000. Debería ser 7.000, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que ya cambiamos, ¿no? Ahora yo pago la fija. Y mi compromiso del pago de tasa fija es solamente por 5.400. 5.400 es lo que me he comprometido. Ya hicimos la permuta, ya hicimos el intercambio. Yo me comprometo ahora a pagar la parte fija y el banco que firmó conmigo el contrato swap se encargará de la parte variable. ¿Quién paga esta diferencia? Es la pregunta. ¿Quién la paga? La cuota es 7.000. El crédito inicial el préstamo inicial sigue pendiente, sigue vivo. La SOR subió a 4%, más 3 del spread, son 7%. El interés anual es 7.000, pero mi compromiso es por 5.400. De hecho, ¿quién paga los 1.600? El banco. El banco, ¿no? El banco que firmó el swap paga los 1.600. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ok. Ahí está. ¿Me protegí? Claro que me protegí. Las tasas subieron y estos 1.600 no sale de mi bolsillo. El banco lo tiene que asumir para poder completar la cuota de 7.000 del préstamo inicial. Esto pasó en el año 3, cuando las tasas SOR aumentaron de valor. Pero ahora me dice, para el año 4, la tasa SOR cae a 1.5. ¿Cuál es el flujo de liquidación del swap en este periodo? ¿Cuánto debería pagar? ¿Cómo debería liquidar el swap? Cayó a 1.5, ¿sí? Cayó a 1.5, entonces en el año 4, solamente me estoy enfocando en el año 4, yo sé que las tasas cambian año tras año, son diferentes, son distintas, pero me han pedido que solo mire el año 3 y el año 4, en esta oportunidad el año 4. Y el año 4 cayó a 1.5, 1.5 más el 3% del spread es 4.5%, ¿de acuerdo? Entonces aquí es 1.5% más el 3% del spread. En este año la cuota debería ser 4.5 de 100.000. Tomamos los 100.000, lo multiplicamos por 4.5, la cuota es 4.500. Y voy a mi cronograma, ¿no? Mi compromiso con el swap, hecho el intercambio, hecho la permuta, es 5.400. 5.400. ¿Qué pasa con la diferencia entonces? El banco la gana. ¿Quién paga la diferencia? ¿El banco? Yo. Yo, claro, yo. Acuérdate, tú ya te cambiaste, tú hiciste el intercambio. Esto es lo tuyo ahora. Si es más, no te preocupes que el banco, la contraparte del swap, lo va a pagar. Pero si es menos, tú igual sigues pagando. ¿De acuerdo? Tú inicialmente tenías una tasa variable, luego del swap, ahora te haces responsable de la tasa fija. Y este es tu cronograma. Muy bien. Salud. Gracias, profe. Listo, señor. Vamos bien, ¿no? Ya estamos. Ya. Una más y nos vamos, ¿ya? Nos salir temprano hoy día. Claro, profe. Hay que ir. Mira, acabo de- No hay desayuno. ¿A qué hora comienzan los partidos, ah? Mediodía, creo todavía, ¿no? A las 2. Estoy bien. A las 2, sí, esa hora está comenzando, ¿no? Claro, profe. Sí. Ah, no, profe, a las 9 empieza. Vamos ya. 9. Vamos ya. ¿Alcanzamos para hacer la apuesta? ¿Quién juega? A la 1 juega 12 Egipto. ¿A quién le van? Egipto, creo, ¿no? ¿Egipto puede ser? ¿Lo han visto a ustedes jugar? Ni idea. Australia, ¿no? Australia es. Australia, 2 días se puede. Ellos fueron los que nos sacaron del mundial, ¿no? Sí. Claro, profe. Gracias, profe. Claro, Pueblita, uno se acuerda de Pueblita, ¿no? Bien. Esperemos que Egipto gane entonces. Ok, este ejemplo que acabamos de ver entonces es un caso de tasa de interés, un swap de tasa de interés. Vamos a un swap de monedas. Vamos a un swap de monedas. Ok. Bien, una empresa adquiere una deuda por un valor de 100.000.
a una tasa anual del 10% en dólares por un plazo de 5 años, con cuotas fijas anuales, método francés. Método francés, las cuotas son iguales, pero dentro de cada cuota, las primeras sobre todo, el interés es mayor, la amortización es menor, y de pronto vas pagando las demás cuotas, el interés se reduce y el principal aumenta. Ese es el método francés. Es el más utilizado, ¿no?, en temas de amortización de préstamos, método francés. ¿Qué se pide? Calcular el valor de la cuota fija en dólares. Hay que establecer cuánto es esa cuota fija, eso me suena a anualidades. Luego me pide cuál es el flujo resultante si se hace un swap de tipo de cambio con los siguientes tipos de cambio forward. ¿Cuánto es el flujo resultante si el tipo de cambio en el año 3, el tipo de cambio de mercado en el año 3 es 3.08? ¿Cuál es la liquidación del swap en este periodo? ¿Y cuánto sería la liquidación del swap en el año 5, asumiendo que el tipo de cambio en el mercado es 3.04? ¿Cuál es el flujo de liquidación del swap en este periodo? ¿Sí? Bueno, la empresa tiene una deuda por 100.000, paga una tasa anual del 10% en dólares y la deuda es por 5 años. La forma de amortizar esta deuda es francés, método francés. Bien, 5 años, 10%, $100.000. Las cuotas, ¿no? Método francés son cuotas, son anualidades, iguales, ¿no? En mate financiera le llaman anualidades, cuando las cuotas son las mismas en espacios de tiempo iguales. Años, cuotas. Listo, ustedes lo saben esto mejor que yo. ¿Cómo calculamos la cuota, la anualidad? Pago, payment. Pago. Función pago. ¿Y acá cuál era? ¿Sí? Payment. No, no sé. ¿Sí? PMT. Ah, PMP. PMT. Sí. Bien. Tasa 10%. N per 5 años. Ahora presente. Menos los 100.000. Ahora sí, PMP. 26.000. ¿Sí? 26.000 es la cuota. La vamos a transformar en soles, ¿no? Ahí está. Y de hecho lo que hace el banco es, dentro del contrato swap, es calcular los tipos de cambio para cada periodo, para cada flujo que vamos a intercambiar. Estos cálculos son del banco, ¿sí? No, eso no lo he realizado con las tasas, no con las tasas activas, pasivas, moneda nacional, moneda extranjera, pero estos son del banco, ¿sí? Lo único que he hecho ahora, porque estoy, digamos, preocupado por el tema del riesgo cambiario, es convertirlo en soles, y hemos transformado estos pagos en dólares mensuales en soles. Listo. Si el tipo de cambio en el año 3 es de 3.8, ¿no? El tipo de cambio en el mercado, 3.08,
por encima del tipo de cambio forward de ese periodo. ¿Cuál es el flujo de liquidación del swap en ese periodo? No vamos a liquidar el swap en ese periodo, son los $26.000 multiplicado por lo que el tipo de cambio de mercado en el periodo del año 3, esto nos da 81.250. Luego, estos 81.250 es lo que se debería de pagar, ¿no? Sin embargo, yo tengo un contrato swap con el banco que me fijó los tipos de cambio forward y por lo tanto tengo una cantidad en soles fija en la que me he comprometido. Estos 81.000 restamos a lo que me he comprometido y estos 1.847, ¿quién los paga? Yo. No. ¿Yo? ¿O banco? ¿Quién nos paga? El banco paga. No te olvides, ¿sí? Esto es tuyo. Lo tuyo, una vez que el banco te da los tipos de cambio forward, lo tuyo es esto de acá. La parte fija, ¿no? En el año 3 tu compromiso es pagar 79. El cálculo de la cuota es 81, pero tu compromiso es 79. Ya hiciste el intercambio, ya firmaron, ya está, listo. El banco paga. Ok. ¿Y qué sucede ahora cuando en el año 5, en el periodo 5, el tipo de cambio en el mercado subió a 3.04? Y el año 5 está por acá, 3.04. Está por debajo, ¿no? Está por debajo del tipo de cambio forward que me otorgó el banco. ¿Qué sucede en ese caso? Yo pago. No, al revés, ¿no? Liquidamos nuevamente los $26.000 por el tipo de cambio 3.04. La cuota sale 80.194, sale menos, pero te habías comprometido a pagar 81.772. Por lo tanto, estás pagando de más, ¿no? ¿Quién paga? La empresa. ¿Sí? ¿Sí? Clarito, ¿no? La fija. Mira, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo espero que los 9 por lo menos tengan. Punto adicional. Puede hacer posible. Por lo menos acá hay 8 puntos asegurados, ¿ah? Acuérdense las caras nomás, profe. Miren si ¿Sí? recuerden nomás nosotros. Ok, escaneados, escaneados. Ya. Ya está. Menos ahí, tío. No se lo digas a nadie, ¿no? Un secreto. Secreto, secreto. Muy bien.